Para no dejar la noticia coja, la policía solicitó el retiro forzoso de los miembros de la unidad que estaba ahí presente en la institución al momento de ocurrir el hecho, de manera que esto pudiera en alguna medida bajar las aguas un poco, o calmarlas al menos, y tener resultados favorables. El tema de verdad cada día toma otro color, y sobre todo en una coyuntura donde los asaltos día tras día siguen, los temas vinculados a la seguridad ciudadana siguen, la policía y otras instancias, o algunos policías, como me gusta decir, porque entiendo que hay muchos policías serios y responsables en toda la labor que se ejerce. Bueno, algunos policías, esos que afectan a la ciudadanía, que golpean a la ciudadanía, siguen con su caminar, con ese transitar, digamos que más pesado de la cuenta frente a una ciudadanía que en muchos casos no tiene cómo responder ni siquiera oralmente. O sea, no tiene capacidad ni de alzarle la voz bien a un agente de la Policía Nacional. Entonces, son de las cosas que se dan. Y miren, cambiando de tema, el gobierno dominicano, me parece, ya pasando a la política, que tiene serias dificultades, serios problemas, graves situaciones sobre su relación gobierno-sociedad. Y gobierno-sociedad en su vínculo a los gremios, en su vínculo al sector empresarial, a la iglesia, a todos esos grupos organizados que en alguna medida tienen algún nivel de incidencia en la sociedad, tanto en la motorización económica como en el aspecto social. ¿Y por qué yo digo esto? Miren, ustedes recuerdan que al inicio del gobierno, una de las grandes críticas que hubo hacia el gobierno es que este era un gobierno que en alguna medida toda actividad, todo evento era financiado por el sector empresarial. Que cualquier cosita que hiciera el gobierno contaba con el respaldo del sector empresarial. Sin embargo, en las últimas semanas esto parece ser todo lo contrario. Y aunque sigue, como entre comillas se dice, siendo un gobierno de popis, porque los funcionarios son los mismos, y el vínculo comercial del Estado y del sector empresarial poco ha cambiado, pero en lo político, fíjense que en las últimas semanas el gobierno ha tenido choques frontales con el sector empresarial. Y el primero de ellos fue con el CONEP y la ARD, cuando se señaló y se fue enfático en el elemento de que la eliminación de los aranceles de manera temporal con ese grupo, o de manera temporal en República Dominicana, a ese grupo no le cayó bien. Y por ende le hizo oposición pública y férrea a ese planteamiento hecho por el Poder Ejecutivo. Y en ese proceso uno entendía, bueno, eso es un mal de momento que se pasará en cualquier ratico entre el sector empresarial y el gobierno. Bueno, resulta que viene posteriormente la declaración del gobierno de que la reforma constitucional va, y se buscará la forma y se hará. Algo que evidencia mucha arrogancia de parte del gobierno. Y el presidente lo hará a todo costo. Bueno, es que la sociedad no se compone de que el presidente le dio la voluntad pura y simplemente y bye. No. Que la sociedad es un conjunto de personas con intereses diversos, con pensamientos diversos y con visiones un poco más amplias que eso para obtener el resultado. Aquí todo el mundo está interesado en que la justicia independiente sea una realidad. Y digo sea una realidad porque hoy no lo es. Se han dado pasos en ese sentido, colocando figuras de credibilidad al frente de instituciones. Pero no es en realidad porque tan sencillo como que los fiscales son prácticamente los mismos. Y los que estuvieron al frente del caso de Odebrecht que se cayó son prácticamente los mismos. De manera que
eso es un elemento a tomar en consideración. Y cuando se habla de la reforma constitucional, pues el sector empresarial es nuevamente quien le pone la piedra en el camino al gobierno y dice no, 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 y lo hace Circe Almanzar. Y yo voy a leer puntualmente, para que no se preste a interpretación alguna, algo tan sensible como esto. Fue Circe Almanzar que dijo, en un espacio de radio, voy a citarlo: con las leyes y las reformas creemos que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, pero no. Hay que hacer un plan de trabajo y darle continuidad. Hay que tener profesionales, personas que tengan un historial y la experiencia. Dice, todos los gobiernos quieren tomar medidas que lo catapulten en la historia, pero particularmente creo que no es prudente reformar la Constitución. Reitero, dice Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Una mujer que su palabra es la palabra del sector empresarial, o por lo menos así ha sido durante los últimos 10 años en República Dominicana. O sea, que no está hablando, aunque ella diga a modo particular, el histórico es que no está hablando a modo particular, sino que está hablando en voz del sector empresarial. Pero usted sigue revisando la relación del gobierno. Fíjense cómo le hablo del sector empresarial. Pero la sociedad civil, que fue el sector que en alguna medida incidió tajantemente a través de Participación Ciudadana, de Finjus, de Marcha Verde, de todos esos movimientos sociales que dependen de organizaciones instituidas y estatuidas en República Dominicana, también le dan la espalda en alguna medida al gobierno. Y dicen, con temas como el aborto, que son parte de su agenda, con temas como la violencia, como la misma corrupción, que el gobierno no está igual, y que lo que en alguna medida se pensaba no se ha cumplido. Y ahí tienen regado a un grupo de gente con el tema del aborto, por ejemplo, echándole todos los días leña al fuego, incidiendo para que el gobierno presione al presidente de la República a otro poder del Estado para la legalización del aborto en la República Dominicana en 3 causales, que es básicamente lo que plantean, pero que es el inicio de una discusión y de una apertura que ya usted podrá ver en la América Latina. No tengo que decirle, solamente busque los periódicos del resto de los países del continente. Pero usted se va a los productores agrícolas y la situación es muy similar. La oposición que han tenido frente a las políticas del Estado es tajante. Pero usted se va a la iglesia, y la iglesia católica, salvo un sacerdote, que es precisamente la cabeza de la iglesia católica, ha estado o ha manifestado su rechazo a cómo se ha manejado la seguridad, a cómo se ha manejado el tema jurídico en República Dominicana, a cómo se ha manejado el tema de la pandemia. En su momento lo hizo, y los estados de emergencia. Recuerden declaraciones del obispo Castro Marte, mi querido rector, mi eterno rector. Pero también usted husmea un poco más y se da cuenta del rechazo a lo mismo que rechazan los progres o la sociedad civil, a la forma en que se ha manejado con el tema del aborto. O sea, fuego por arriba y fuego por abajo, porque el gobierno ha jugado mucho a la ambivalencia en estos elementos, dejando así una estela de cuestionamientos a ese tema. Pero usted se va a la clase periodística y hay mucho rechazo también de parte del gobierno. No estoy hablando de bocinazgo, ni que gente que... No. Yo estoy hablando al trato, al tema del acceso a la fuente, porque el presidente habla todos los días y eso satisface en alguna medida a los periodistas. Pero en el día a día y en el trato de otras instituciones, la historia no se cuenta igual. Y ahí es que vienen los problemas a los que me refiero. De manera que
El gobierno tiene que revisar y analizar bien su situación respecto a cada uno de los grupos sociales, de aquellos llamados poderes fácticos, de nuestro establishment criollo, porque cuando uno observa en el panorama, los que incluso hicieron todo lo posible para que el gobierno del PRM, para que el PRM como tal llegara a ser gobierno, hoy parece que le sacan la alfombra. Y eso políticamente puede afectar bastante de cara a un proceso de reelección que está montado. Y hay funcionarios que tienen ya sus camiones llenos de cuartos para salir a comprar lo que tengan que comprar, las voluntades que tengan que comprar, que tengan que dar los pasos que tengan que dar. Y en ese proceso, bueno, tratar de reponer o de revalidar al presidente de la República al frente del Estado. Y eso en batalla política no es malo, mirándolo como animal político, no mirándolo desde el punto de vista ético y moral. Pero esa relación con la gente que en alguna medida hizo lo posible, señores, pero aquí los periodistas, claro, aquellos que no tenían compromiso con el gobierno, o con el PLD puntualmente, porque muchos que tenían compromiso con el gobierno, más no con el PLD, le hicieron frente. Aquí estaban todos a una, no para que llegara el PRM, sino para que saliera el que estaba. Oiga la diferencia. Claro, en ese proceso se aprovecha el PRM, que era quien estaba segundo en la contienda. Ahora, de ahí a entender que hay posibilidad alguna de seguir un gobierno sin tratar de enlazar nuevamente con esos sectores que hicieron lo imposible para que llegara el gobierno ahí, es cuesta arriba. Incluso es cuesta arriba, y escuche bien esto, para mantenerse hasta la fecha en que le corresponde y que fue ganada en las elecciones pasadas. El gobierno debe buscar sus aliados, su sustento, su base social, para que sus políticas no se queden en el camino o inconclusas, o que aún siendo favorables a la población, caigan mal.